¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo los trato el finde? Ayer intenté hacer el video el domingo a la noche, pero la verdad no me dio el alma. Así que nada, hoy lunes de vuelta vamos a meterle para cerrar todo lo que es la articulación del hombro. Y bueno, nos vamos a enfocar hoy principalmente en los accidentes óseos del húmero. Después seguro haga otro video con los músculos para no hacer un video eterno. Y nada, como siempre, espero que les ayude a visualizar un poco todas las estructuras. No es un hueso difícil, está bueno para escribir, así que nada, a perder el miedo y bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, siempre acuérdense que vamos a partir de una posición anatómica. Bien, el hueso que tienen ahí en color verde es el húmero. ¿Qué podemos decir del húmero? Primero que nada que va a ser un hueso largo, ¿sí? Que va a presentar una diáfisis o cuerpo y dos epífisis. Una epífisis superior e inferior o proximal y distal, es lo mismo, tres caras y tres bordes. Entonces tenemos la diáfisis, que va a ser todo el cuerpo, una epífisis proximal o superior y una epífisis distal o inferior. Vamos a describir primero las epífisis, después vamos a ir pasando por el cuerpo hasta los bordes. Bueno, primero nos vamos a centrar en o bien los pájaros, vivo en un barrio que está lleno de pájaros. Bien, la primera estructura que vamos a encontrar en el húmero, después les voy a dar tips para saber cuándo es derecho o izquierdo y cómo posicionarlo y demás. La primera estructura que vamos a describir va a ser esta, que va a recibir el nombre de cabeza humeral o cabeza del húmero. Fíjense que si lo aislamos, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, podemos apreciar que es una superficie redondeada, que va a tener forma de un tercio de esfera, es lisa y siempre va a estar orientada en sentido medial. ¿Qué quiere decir? Fíjense que claramente todo lo que sería la estructura de la cabeza se orienta hacia medial. Recuerden que siempre la columna nos va a marcar nuestro punto medio. Bien, inferior a la cabeza, seguido, bien, vamos a encontrar el cuello anatómico, ¿bien? O sea que podemos decir que la cabeza del húmero está limitada por el cuello anatómico. Vamos a dibujarlo y ahora se los voy a mostrar marcado con la aplicación. Donde termina la cabeza del húmero y hasta el principio de estos dos cóndilos que están viendo acá, hablamos del cuello anatómico. Todo esto va a ser el cuello anatómico. Ahora se lo voy a mostrar desde partes que por ahí es más cómodo. Ahí está. Ahí lo ven en fucsia. Bien, ese es el cuello anatómico. Este cuello anatómico nos va a separar la cabeza humeral de los dos tubérculos, como les decía. Fíjense que acá en verde oscuro tenemos una saliente, que es como un tubérculo más pequeño, y una saliente más grande, que es otro tubérculo, que va a ser un tubérculo mayor. Bien, ahora las vamos a describir. Pero estábamos con el cuello anatómico del húmero. Ese va a ser el cuello real, digamos, el anatómico. Pero después el húmero va a tener otro cuello, que va a recibir el nombre de cuello quirúrgico, que se va a encontrar a esta altura. Este cuello quirúrgico nos va a marcar el límite entre la epífisis superior, que es esta, y la diáfisis humeral, que es esta. Bien, ¿cuál es la importancia del cuello quirúrgico? Es una zona donde suele fracturarse el hueso, es decir, acá. Entonces podemos decir que en el punto 1 tenemos el cuello anatómico y en el punto 2 tenemos el cuello quirúrgico. Bien, entonces, nuestro cuello anatómico va a estar continuado por dos salientes, ¿sí? Dos tubérculos. Vamos a encontrar un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Bien, visto desde anterior, el primer tubérculo que vamos a ver es el tubérculo menor, que va a ser anterior y medial. ¿Por qué? Porque obviamente lo estamos apreciando desde la cara anterior, es este. Y está más cerca de la línea media, ¿bien? Porque el otro va a estar acá, o sea que va a ser más externo. Bien, entonces encontramos en anterior y medial el tubérculo menor, que puede recibir también el nombre de troquín. Y después
lateralmente y de tamaño más grande vamos a encontrar el tubérculo mayor, que también recibe el nombre de troquíter. Así que cualquiera de esos dos nombres están bien. Acá tenemos tubérculo mayor, fíjense, tubérculo menor. Es bastante destacable la diferencia entre ambos. Bien, esos recuérdenlos porque van a ser importantes para las inserciones musculares y también para identificar cómo posicionar bien el hueso. Vamos a verlo desde partes que por ahí se ve más claro aún. Tubérculo menor, lo encontramos en rosado. Tubérculo mayor, ahora en rosado. Bien, acuérdense, el menor es medial, el mayor es lateral externo. Bien, siguiendo con eso, podemos ver que entre medio de los dos tubérculos se forma como un surco. Fíjense que hay todo como un surco, como una depresión. Bien, este surco también es muy importante. Fíjense que si lo vemos, lo vamos rotando, se nota más todavía como la depresión que hay entre los dos tubérculos. Bien, ese canal va a recibir el nombre de surco intertubercular o la pueden encontrar también como corredera bicipital. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque este surco va a estar recorrido por el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Si se acuerdan, cuando vimos todo lo que fue escápula, vimos cómo teníamos el bíceps, se los voy a mostrar un segundo, que ustedes fijen la vista si pueden en la corredera. Como decíamos, la corredera bicipital, que iba a estar alojando al tendón del bíceps braquial largo. Ahí vemos más de lejos, acá tenemos el bíceps, su cabeza corta y su cabeza larga. La cabeza larga, el tendón, en su recorrido, se va a insertar en la corredera bicipital o en el surco intertubercular. Y va a terminar su camino, o va a iniciar su camino, como quieran decirlo, en el tubérculo supraglenoideo. Eso lo vimos también en el video anterior que fue escápula. Así que si no se acuerdan pueden refrescar ahí un poco con el otro video, con el libro, con lo que sea. Bien, entonces ya tenemos cabeza, cuello quirúrgico, cuello anatómico, tubérculo mayor, tubérculo menor y surco intertubercular. Bien, vamos a mostrarlo desde acá. Ahí va. Fíjense en verde cómo tenemos el surco. Bien, bueno, continuado a nuestros tubérculos, vamos a encontrar que, este surco, bien, este surco intertubercular o corredera bicipital va a estar limitado por dos crestas rugosas. Bien, vamos a tener una cresta que va a recibir el nombre de cresta del tubérculo menor, que va a ser obviamente la que esté asociada al tubérculo menor, y una cresta que va a ser la cresta del tubérculo mayor, que va a ser esta que están viendo. Bien, vamos a verlo. Supónganse que ustedes no se acuerdan cuáles son las crestas. Bien, no hay manera, no están en el momento que lo tienen que escribir, no se acuerdan. Bueno, lo que yo haría es pararme en los tubérculos y si yo sé que la corredera está limitada por las crestas y también sé que las crestas de los tubérculos son la continuación de los tubérculos, yo acá tengo el tubérculo menor, ¿bien? Bueno, lo sigo, lo voy siguiendo y ahí voy a tener la cresta, todo esto, del tubérculo menor, que va a ser al igual que el tubérculo menor, medial. Y acá tenemos el tubérculo mayor y va a tener otra cresta, que va a ser la cresta del tubérculo mayor. Bien, ahí tenemos nuestras dos crestas. Y por supuesto, como decíamos, ambas crestas nos terminan delimitando la corredera bicipital. Bien, bueno, tenemos que saber que la cresta del tubérculo menor, ¿sí?, es el labio interno del surco intertubercular. Podemos decir entonces que la cresta del tubérculo menor es el labio interno del surco intertubercular. Fíjense, este sería el labio interno
del surco intertubercular que están viendo en verde agua. Y después vamos a tener la cresta del tubérculo mayor, que podemos decir que es el labio externo de la corredera. Fíjense, este labio, esta partecita, sería el labio externo. ¿Por qué? Porque está más cerca de lo externo, y este labio va a ser interno porque está más cerca de la línea media. Bien, ahí estaríamos con todos los accidentes de la epífisis proximal. Algo muy importante de remarcar ahora es que esta epífisis proximal va a ser la participante en la constitución de la articulación glenohumeral, que es la articulación propiamente dicha del hombro. Si bien hay varias, la más importante es esta. Tenemos la cabeza del húmero articulando con la cavidad glenoidea de la escápula, que es esta. Si se acuerdan, en el video de la escápula vimos que, bueno, toda esta superficie era la cavidad glenoidea. Entonces, esta articulación es de suma importancia. Es una articulación que es una diartrosis, porque tiene líquido sinovial, membrana sinovial y demás, porque presenta mucha movilidad, pero específicamente es una enartrosis. Si ustedes le preguntan articulación glenohumeral, por cavidad glenoidea y cabeza del húmero, es una articulación del tipo enartrosis, porque tiene todos los movimientos. Es decir, extensión, flexión, abducción, circunducción, etc. Bien, y las superficies articulares van a ser la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, después de todo esto vamos a ver los músculos y demás, pero bueno, ahora no quiero hacerles rosca, prefiero que primero repasemos todos los accidentes óseos. Siempre lo que les conviene es como ir dibujándolo y haciendo los accidentes como salga. Eso hace que no se olviden más. Bueno, ahora nos vamos a ir hacia la epífisis distal o inferior, que va a ser esta. ¿Bien? Bueno. ¿Qué podemos describir de ella? Vamos a empezar describiendo la tróclea. La tróclea la vamos a encontrar inferior y de manera medial. Es una estructura en forma de polea, ¿bien? Y va a ser exactamente esto. Fíjense, vamos a alejarnos un poquito, que dijimos que la tróclea la vamos a encontrar de manera inferior y medial. Nuestra parte medial, nuestra parte lateral. Inferior y medial. O sea que toda esta poleita, que recibe el nombre de tróclea, es la tróclea, básicamente. Bien, bueno, vamos a verla en color, así se identifica mejor. Ahí está en verde, estamos viendo la tróclea del húmero. Bien, fíjense que tiene, si le ponemos mucha onda, forma de polea. Recuerden que estamos describiendo la epífisis en su cara anterior, ¿bien? Bueno, lateralmente a la tróclea vamos a encontrar el cóndilo humeral o capítulo, puede recibir cualquiera de esos dos nombres, que va a ser una saliente redondeada. Si nos fijamos, acá tenemos al cóndilo. Fíjense que es lateral con respecto a la tróclea y es más redondeado. La tróclea tiene como una especie de pico en la parte de abajo. Ahora, el cóndilo o el capítulo es más redondeado. Bien, esos van a ser nuestros primeros accidentes de la epífisis distal en su cara anterior. Bien, ahora, justo por encima, acá tenemos la tróclea, ¿sí? Superior a la tróclea vamos a encontrar una fosita, que va a recibir el nombre de fosita coronoidea. Bien, esta misma. Fíjense, superior a la tróclea. Podemos decir también que es medial, porque está más cerca de la línea media. Bien. Estos nombres que por ahí les parecen un horror, fosa coronoidea y demás, después va a tener sentido cuando veamos cúbito y radio, porque muchos accidentes del cúbito van a recibir el mismo nombre, porque van a articular con estas partes, así que no se vuelvan locos. Entonces dijimos tróclea
superior a la tróclea encontramos la fosa coronoidea. Y después teníamos el capítulo, que era circular, más redondeado, y superior al capítulo íbamos a encontrar otra fosa que iba a recibir el nombre de fosa radial. ¿Bien? Perfecto. Estamos viendo de vuelta nuestro húmero desde cara anterior. Bien. Bueno. En naranja, y ahora en fucsia, perdón, van a encontrar una saliente, bien, que se va a encontrar de manera medial, que va a recibir el nombre de epitróclea. O pueden encontrarlo también como epicóndilo medial, bien. Para que se acuerden y lo asocien más fácil, acuérdense que teníamos la tróclea. Epi significa arriba, así que arriba de la tróclea y lateralmente, y medialmente, perdón, vamos a encontrar la epitróclea, que es esta de acá, ¿bien? O epicóndilo medial. Y después teníamos el cóndilo, que era el más redondeado. Superior al cóndilo y de manera más lateral, vamos a encontrar el epicóndilo lateral. Epicóndilo, arriba del cóndilo. Bien, lateral porque está lateral. Si lo quisiéramos ver desde el hueso y sin los marcadores, podríamos decir entonces que, razonándolo, si esta va a ser nuestra tróclea, la próxima saliente que esté superior a la tróclea va a recibir el nombre de epitróclea. Bien, o cóndilo medial porque está más cerca de la línea media. Bien, y después vamos a tener, último repaso y los largos, que teníamos el cóndilo o capítulo que era redondeado. Por encima del cóndilo, por encima, acuérdense que es epi, vamos a tener el epicóndilo, que va a ser este, que puede recibir el nombre de epicóndilo o epicóndilo lateral porque está más cerca del lateral. Bien. Ahora, nos falta describir un poco lo que es la cara posterior, un poco de la diáfisis y ya terminamos. Aguanten que ya casi estamos. Todo esto que escribimos siempre fue en cara anterior. Ahora nos vamos a ir hacia posterior, miren. Fíjense la diferencia en cuanto a volumen. Fíjense que el hueso en esta parte, en la parte anterior, tiene forma de, pareciera como que es un triángulo. Bien, si lo cortamos, ¿no? Y lo vemos desde arriba. Ahora, ¿qué quiere? ¿Por qué triángulo? Porque en la parte anterior tiene como una proyección hacia acá y otra hacia acá. No van a escribirlo así, por favor. Yo lo hago así para que se entienda. Ahora, en la parte posterior es liso. Es mucho más liso. Así que esa puede ser una referencia. Fíjense que es mucho más liso. Por eso la forma que decíamos de prisma triangular. Bien. Vamos a irnos a posterior. Nos vamos a sacar acá un rato el cúbito. Ahí está. Bueno, y nos quedaría por describir esta fosa gigante que estamos viendo, que va a servir para alojar al cúbito. Bien, esta fosa vamos a mostrarla desde marcadores. Ahí está. Bien. Vamos a contar esta gran fosa que va a recibir el nombre de fosa olecraniana o fosa del olecrano. Acuérdense, estamos hablando de la epífisis distal desde la parte posterior. Bien, este nombre, acuérdenselo, es muy importante porque también va a recibir el pico del olecranon, que es un accidente óseo del cúbito. Bien, fíjense que si nos vamos hacia anterior, teníamos tróclea, cóndilo, fosa coronoidea, fosa radial. Pero estábamos en la tróclea, nos vamos hacia posterior, se sigue visualizando la tróclea, pero esta gran depresión nos va a marcar que estamos en una cara posterior. Además de que en la cara posterior el hueso en su parte más inferior es mucho más plano. Bien, y nos quedaría, por último, también podemos ver la epitróclea desde posterior, muy claramente. Bueno, y por último nos quedaría
este accidente óseo, que es el surco para el nervio cubital. ¿Por qué es de importancia esto? ¿Vieron cuando se golpean el codo y les da el golpe de electricidad? Bien, es porque están golpeando esta parte. Como les digo, ahí va a ser el surco para el nervio cubital. Fíjense que si yo ahora agrego los nervios, van a ver por qué molesta tanto cuando te golpeas el codo. ¿Ven ahí? Justo por este sector está pasando el nervio cubital. Por eso en ese sector encontramos el surco para el nervio cubital y molesta cuando te golpeas el brazo. Bien, ahora nos vamos a ir a la diáfisis. No, antes de irnos a la diáfisis del húmero, les quiero comentar, ya que estamos, porque hablamos de la articulación superior, vamos a hablar de la articulación inferior. Bien. El húmero en su parte distal, en su epífisis distal, va a tener dos articulaciones. Va a articular tanto con el cúbito o ulna y también con el radio. Bien. Bueno, esa es una radio. Bien. O sea, por ejemplo, si en algún momento les pasa que no recuerdan, porque al principio pasa, si el cúbito si el cúbito o el radio es interno o externo, algo que se usa mucho es decir, imagínense que el dedo gordo es una antena, ¿sí? Suponete que el dedo, en vez de estar así, en vez de estar en esta posición, lo ponemos como haciendo todo bien. Bueno, el gordito prende la radio. Si les sirve, entonces ya saben siempre que donde encontremos el pulgar, vamos a encontrar el radio. El radio siempre va a ser externo y el cúbito, que es este de acá, siempre va a ser interno o medial. Bien, bueno, dejando todo eso de lado, vamos a ver que la epífisis distal del húmero va a articular tanto con el cúbito como con el radio. ¿Quién es exactamente? Fíjense. Nuestra tróclea, que ya sabemos que es esta, va a articular con el cúbito. Bien, es una polea, por eso recibe el nombre de tróclea, la tróclea del húmero. Y después, nuestro capítulo o cóndilo, que es redondeado, va a articular con el radio. Acuérdense de redondeado con radio, si les sirve. Bien, ahora vamos a ver exactamente las articulaciones. Como les decía, la tróclea es una polea. Fíjense cómo el cúbito se articula, como que se engancha en esta polea y va a tener los movimientos obviamente de flexión y extensión. Esta articulación recibe el nombre de articulación húmero cubital y es una articulación troclear. Bien, ahora la articulación del húmero, del cóndilo del húmero, bien, con el radio, es esta que estamos viendo acá. Va a ser una articulación de tipo condilia, bien, porque vamos a tener un cóndilo articulándose. Perfecto. A la vez vamos a tener otra articulación más en el codo, que va a ser la articulación del cúbito con el radio, que va a ser acá. Pero esa articulación la vamos a ver más adelante cuando veamos antebrazo. Bien, bueno, lo último que nos quedaría describir del húmero es, a ver qué me está faltando. Bien, las caras. Ahora vamos a hablar de la diáfisis. Es todo esto que estamos viendo en fucsia. Bien. Va a tener tres caras. Una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. En la cara anterolateral, ¿sí? Anterolateral. Vamos a ver que por encima de su parte media, anterolateral, ahí estamos, vamos a encontrar una doble cresta rugosa que recibe el nombre de B deltoidea o tuberosidad deltoidea. Va a recibir ese nombre porque el deltoide se va a insertar ahí
y va a dejar esa rugosidad. Vamos a ver dónde la marcamos con el marcador. Acá. Bien, entonces dijimos, en su cara anterolateral el húmero va a presentar por encima de su parte media, o sea, superior a la parte media, una doble cresta con forma de B. Si le ponemos mucha onda tiene forma de B corta, que se va a llamar B deltoidea, ¿bien? Que va a estar esculpida por el músculo deltoides. Perfecto. Ahora, vamos a irnos a la cara anteromedial. La cara anteromedial es prácticamente lisa, no encontramos nada que nos llame la atención como para describir. Bien. Ahora, en la cara posterior, nos vamos a ir hacia posterior, vamos a encontrar una depresión que va a ser oblicua de arriba hacia abajo, bien, de superior a inferior y de medial a lateral, porque se va a ir de medial hacia lateral para inferior. Este accidente óseo se llama surco para el nervio radial y es muy importante, es el que están viendo en verde, porque por acá va a pasar el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Ahora se los voy a mostrar bien. Entonces acuérdense, esto es anterior. En posterior, en la diáfisis del húmero, encontramos el surco para el nervio radial, que va a discurrir también con la arteria humeral profunda. Este surco, que también recibe el nombre de canal de torsión, es lo que nos da la impresión de que pareciera como que el húmero tornado sobre su propio eje. Esto no es así, es la impresión que da el paso del nervio radial por este canal de torsión. Bien, vamos a verlo ya propiamente en el hueso. Entonces dijimos que en la parte posterior, bien, encontrábamos de manera oblicua el canal de torsión donde pasaba, o el canal para el nervio radial, donde pasaba el nervio radial y la arteria humeral profunda. Vamos a ponerlo y ahí pueden ver cómo está pasando el nervio radial, ¿ven? Y forma el canal de torsión o el surco para el nervio radial. Lo que nos faltaría ver es que vean la arteria humeral profunda. ¿Bien? Ya se las muestro y terminamos. Ahí está. Como pueden ver, a la par del nervio radial está pasando la arteria braquial profunda. Bien. Y bueno, chicos, con eso finalizaríamos todo lo que es accidentes o descripción del húmero. Vimos la articulación glenohumeral, vimos la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial. Y bueno, vimos tanto los accidentes de la epífisis superior como de la distal y de la diáfisis. La articulación principal va a ser la articulación glenohumeral, que va a ser esta, ¿bien? Que va a articular la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Pero después vamos a tener 3 articulaciones más, que va a ser la articulación esternoclavicular. Acuérdense que la vimos cuando vimos clavícula, que era una articulación de tipo silla de montar. Después teníamos la articulación acromioclavicular, que era una artrodia, era una articulación con movimientos de desplazamiento. Y después vamos a tener 2 más que van a ser las falsas, ¿bien? Que van a ser ambas sin sarcosis, que era la articulación escapulotorácica, ¿bien? Y la articulación subacromial, por debajo del acromion, por eso subacromial, y es falsa. Así que cualquier cosa, ahí ya las tienen marcadas por si no las recordaban. Espero que les haya servido y si les gustó, déjenme un me gusta. Y nada, suerte ahí estudiando, seguro haga un próximo videito con músculos y después sigamos con músculos de antebrazos. Un saludo para todos, gracias.